Jesucristo. De verdad que es una bendición poder estar en esta noche aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, hablar de las maravillas de Dios, que definitivamente es lo más grande, lo más hermoso que tenemos, hablar de este Dios maravilloso. Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel, Él nos ha ayudado, Él nos ha sostenido, nos ha guardado, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo. Dios ha prometido guardarnos y lo ha hecho hasta el día de hoy. Sí, de que gracias a Dios que estamos todavía aquí en pie, y todo lo que nosotros podamos vivir y Dios nos permita vivir es porque definitivamente la misericordia y la gracia de Dios todavía está vigente para con nosotros. Sí, de que es un motivo de gozo poder estar reunidos en esta tarde y poder compartir la palabra de Dios, y también poder hablar un poco acerca de lo que nos tocó vivir. Dios nos permitió vivir hace 10 meses. Creo que la mayoría de las personas a nivel nacional, la iglesia internacional también, se unieron en oración y estuvieron pendientes de todo lo que sucedía. Y gracias a Dios que eh, Dios nos ayudó, nos respaldó y Él nos sostuvo hasta el día de hoy. Sí, de que en esta noche quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios y contar un poco acerca de lo que Dios hizo en la vida del niño, de Juan José, del hijo, y en la vida de todos los que íbamos ese día en ese carro, porque la verdad, el hecho de que yo esté con ustedes esta noche aquí es porque Dios nos preservó la vida, porque Dios detuvo la muerte en ese momento, y todo lo que ha sucedido, lo puedo decir de manera personal, que es algo que nos cambió la vida, porque la vida nos puede cambiar en cualquier momento, en cualquier instante de nuestro diario trasegar en la vida nos puede cambiar. Así de que gracias a Dios, pues que hasta aquí Él ha sido fiel, nos ha ayudado, y de seguro, mis hermanos, que Dios lo seguirá haciendo hasta que Él venga por su iglesia, venga por nosotros. Si hay amigos que están conectados también, pues les saludo en el nombre de Jesús. Y bueno, agradezco también al hermano Luis y a la familia por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta noche a la Iglesia de las Delicias. Un cordial saludo también en el nombre de Jesús. Yo quisiera leer un texto de la palabra de Dios que está en el Salmos, en el libro de los Salmos, el capítulo 27. Libro de los Salmos, el capítulo 27 y el verso 5. Quisiera compartir con ustedes en esta noche este texto de la palabra del Señor. Salmos capítulo 27 y el verso 5. Gloria a Dios. El Salmo de David es uno de los salmos de David. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Gloria al Señor Jesús. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Bien, mis amados hermanos, quisiera aprovechar bien el tiempo con la ayuda del Señor en esta noche para poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios hizo en nuestra vida. Desde el primer momento en que sucedieron las cosas, en que sucedió todo lo del accidente, todo lo que nos tocó vivir, realmente desde ese mismo momento empezó el milagro. Dios empezó a orar, empezó empezó ya a meter su mano desde ese mismo instante, porque definitivamente viendo la foto de cómo quedó el vehículo, cómo quedó ese carro, eh, era para ver por lo menos uno o dos fallecidos en ese accidente. Pero Dios, desde ese mismo instante, Él metió su mano y nos guardó en ese mismo momento. Bueno, para iniciar, hermanos, yo lo único que puedo decir es que Dios ha prometido guardarnos, y de verdad que Él hasta el día de hoy lo ha hecho.
de todos los modos, de todas las formas, de todas las maneras. Él ha prometido ser nuestro proveedor y nos ha provisto, ha prometido sostenernos y nos ha sostenido. Y Él ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Y de verdad que Él lo hará también, aún más allá de la muerte. Él seguirá siendo nuestro guía. En ese momento, cuando sucedió el accidente, hermanos, la verdad es algo que no estaba en la agenda ni en los planes de nadie. Ninguno de nosotros pensábamos que en ese día, ya hace 10 meses, la vida nos iba a cambiar de esa forma que nos cambió. Nosotros salimos normal, sin ningún inconveniente. Salimos de la ciudad de Cali. Nosotros pastoreábamos una iglesia en la ciudad de Pasto, por la gracia de Dios, en el distrito 16. Y salimos para allá como lo acostumbrábamos a hacer cuando visitábamos la familia en Cali. Pero hermanos, llegó el momento dado donde salimos sin ningún inconveniente, sin problemas. Y llegó un momento dado donde pasamos Popayán, llegamos a un lugar, paramos, descansamos un poco, desayunamos y seguimos derecho. Ya llegando a un lugar más adelante llamado El Pilón, eso es en el departamento del Cauca, allí sucedió el accidente. En ese momento, cuando sucede el accidente, no fue por una imprudencia mía, porque fue algo, un error humano, pero no fue una imprudencia porque lo que sucedió, todo radicó fue en un microsueño. Eso es algo muy extraño, hermanos, porque uno parece que fuera despierto, pero realmente uno va dormido. Cuando sucedió esto, hermanos, yo lo único que me acuerdo es cuando se escuchó el golpe en el carro y ya los vidrios venían encima, todo lo que eran esos vidrios venían encima, y detrás de ello también entraba eh, todo lo que era ese riel, lo que alcanzaba a traspasar, que de pronto ustedes alcanzaron a notar o vieron el video. Cuando sucedió eso, hermanos, para contar a grandes rasgos, se sintió, se pudo notar en el carro algo muy tremendo porque solamente se veía, era sangre, vidrios, se veía humo. Bueno, todo era algo muy tremendo, muy confuso. Cuando yo en ese momento yo sentí un olor feo dentro del carro, un olor como de algo descompuesto, de un animal descompuesto. Yo volteo a mirar al niño, Juan José, el niño estaba totalmente inconsciente. También mi esposa, la niña, gracias a Dios no sucedió nada con ella. Dios la guardó. El riel entró directamente por donde yo estaba sentado y es allí donde Dios definitivamente hizo un milagro porque eso iba directamente hacia la parte de mi pecho y Dios hizo algo de tal modo de que el carro se ladeó o se volteó de cierta forma que cuando el carro se ladea, ese riel entra y empieza a traspasar y a partir por la mitad lo que encontraba. Fue allí donde alcanzó a golpear al niño en la cabeza y siguió derecho y golpeó a mi esposa en la frente, más precisamente como en la parte de la nariz. En ese momento, hermano, se sentía un olor feo, una pesadez, y yo digo que en ese mismo instante se sentía la presencia de la muerte dentro de ese carro. Yo digo también, o pienso yo, de que los designios de la muerte era acabar con la familia, era terminar directamente con la familia, con los que íbamos en ese carro. Pero nosotros definitivamente tenemos un Dios tan grande que aún la muerte le obedece. Y el que decide definitivamente también quién parte y quién se queda, se llama Jesucristo. Así de que aunque la muerte en ese momento quería hacer lo que quería, Dios se interpuso entre la muerte y nosotros. Y Dios mismo detuvo la muerte esa mañana ya, del 23 de julio. Después de que sucedió eso, yo alcanzo o volteo a mirar al niño. El niño estaba inconsciente. El golpe fue tan terrible, hermanos, de que la parte del cráneo, el parietal derecho, recibió un impacto tan terrible de que la parte del cráneo la voló.
totalmente volada y tuvo exposición de su cerebro. Fue algo impresionante. Ya cuando sucedió eso, llegaron allí unas personas para ir resumiendo lo que Dios hizo allí. Pero desde ese instante empezó el milagro allá. Cuando ya sucedió, llegó unas personas que iban de paso por allí y rápidamente llegaron a abrir el carro y sacaron al niño, lo llevaron al hospital más cercano, que era el Bordo Cauca. Cuando ya llegó, en ese momento ya lo llevan al niño al hospital, ya nosotros quedamos allí, luego sacan a mi esposa, sacan a la niña, me sacan a mí. Y ya nos llevan también en algunos carros de personas que llegaban allí a amontonarse, a tratar de ayudar. Nos van llevando y llegamos al hospital del Bordo. Cuando llegamos al hospital del Bordo, mi esposa la entra en urgencias a revisarla y automáticamente yo llego y el niño va saliendo. Cuando el niño va saliendo, yo lo alcanzo a ver que ya iba entubado, iba inconsciente, el niño iba muy, muy débil, muy grave. Y en ese momento el niño lo montan o iba en una camilla, lo ingresan a la ambulancia, pero yo alcancé a tocar el pie del niño, a tocarle el pie del niño y el niño iba caliente todavía, pero realmente era un momento muy angustiante. El niño lo remiten prácticamente inconsciente, sin signos vitales, a la ciudad de Popayán, donde llega ya al Hospital San José, a la UCI, primeramente al quirófano, pues allá directamente. Y yo me quedo en el Bordo con mi esposa y con la niña. Ya luego remiten a mi esposa en la tarde a Popayán también. Y yo me desplazo con la niña a la ciudad de Popayán. Gracias a Dios llegaron allí algunos pastores también en ese momento. Y allá del Distrito 6, el hermano Sneider Zapata, pastor de la Central del Bordo, el hermano Fernando Arboleda, cuando estaba allí en la segunda. Llegó también el hermano Jaime Larraondo, pastor en la Central de Pasto, con su asistente, el hermano Henry, el hermano Julio Bedoya, el hermano John Luna, sus esposas. Bueno, llegaron una serie de pastores también y a prestarnos apoyo, a estar pendientes allí, porque una de tantas cosas fue de que la ropa nuestra quedó dentro del carro. Solamente quedamos con lo que teníamos puesto. Ustedes pueden imaginarse tanta sangre por todo lado, cómo estábamos nosotros. Yo tenía pues la ropa sucia, con sangre. Gracias a Dios que puso en el camino también a estos hombres que estuvieron pendientes de nosotros en el momento allí. Algo muy curioso que sucedió en el Bordo, yo lo hablaba en estos días con mi esposa, fue que cuando sucedió el estrellón o el accidente, a mí se me embolató el celular, se me perdió el celular y luego llegó al Bordo un agente de policía, un agente de policía de tránsito llegó al Bordo buscando a las personas que se habían accidentado allí. Cuando él llegó preguntando por las personas que iban en el vehículo que se había accidentado. Bueno, le dijeron que mi esposa estaba en urgencia, la estaban atendiendo. Seguidamente, pues, también, pues, la niña ya, las esposas de los pastores de Nariño, la hermana Ángela, la hermana Nalmilli, estuvieron ahí pendientes de la niña. Y yo estaba sentado allí cuando le dijeron el señor que estaba allí venía en el carro. Ya el policía se acerca. Cuando me ve, el hombre me dice, señor, ¿usted venía en el vehículo? Yo sí, señor. Yo soy el conductor. Y él con una cara de asombro, la gente de tránsito de la policía, cuando me ve, me dice, no, 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 sorprendido. Y lo primero que hace es persinarse, se echa la bendición diciendo, realmente yo verlo usted aquí vivo, esto es un milagro. Cuando yo llegué allá y vi ese carro allí atravesado por esa baranda, yo dije, por lo menos hay que ir y sacar unos 2 muertos de ese carro, poner las sábanas y sacarlos de allá. Y yo verlo a usted aquí, que fue por donde entró esa baranda, esto es un milagro. Y me entregó el celular y me dijo, señor, realmente esto es un milagro, y se echó la bendición y se fue.
Desde allí yo empecé a notar de que Dios definitivamente había hecho un milagro desde el momento del accidente. Ya luego remiten a mi esposa y al niño a Popayán. Ya luego Ve lo que me nosotros mandaste. salimos para Popayán con la niña. Los pastores nos apoyaron allí de tal forma de que fueron una gran bendición en ese momento. Y cuando ya llegamos a Popayán, pues todo era angustia, todo se veía una penumbra, la gente, la familia de mi esposa, mi familia, todo el mundo angustiado. Cuando yo llego allá, definitivamente las cosas no eran las mejores, la situación no era la mejor. El niño estaba totalmente en coma, estaba muy delicado. El impacto fue terriblemente fuerte para un niño que aún los pediatras allá en la UCI decían que una persona realmente no hubiera aguantado el impacto que recibió ese niño, capaz de volar la parte del cráneo, la parte derecha de su cráneo. Era algo impresionante. Y cuando el niño ya logro yo entrar allá, ya el panorama no era el mejor, el pronóstico era lo peor. Todo era en contra, todo jugaba en contra. Cuando ya entramos allá, el niño estaba en coma, el niño estaba con respirador artificial, estaba entubado, estaba bajo sedación, el niño presentaba edema cerebral, presentaba exposición de masa encefálica y meninges. Era algo espantoso, hermano, realmente. El niño, el pronóstico era un 90% de que el niño falleciera, el deceso del niño. Cuando yo entro, encuentro todo esto y me informan todo eso, ustedes se pueden imaginar uno como padre cómo puede sentirse. Todo el mundo se le derrumba a uno, porque uno no pensaba vivir una situación de estas. Uno no se imaginaba de que tocaba pasar por un momento de estos. Pero algo que yo sí tengo claro aún después del tiempo es que para poder llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por el desierto primero. Para nosotros recibir lo que Dios quiere darnos, muchas veces nos toca pagar un precio. Y bueno, transcurre ya todo, empieza de ahí en adelante, empieza ahora sí lo que Dios tenía preparado para nosotros, vivir en ese momento. Ya el niño está totalmente sedado, en coma, está muy delicado. Tenía todo ese pronóstico de edema cerebral, todo esto. Sus ojos eran hinchados totalmente como bolas de sangre, su cara, el rostro, la cabeza, del trauma, del impacto tan central que recibió, fue directamente al cerebro. Ya cuando yo llego allá, ya lo veo y yo realmente era algo, una situación muy difícil, porque todo estaba en contra. Ahorita hablaba con los hermanos, con la esposa del hermano Luis, y hablábamos acerca de esto y era una lucha espiritual, una lucha interna que empezó, porque era la duda, era uno creerle a los médicos, apoyarse en el criterio de los médicos, pero por otro lado era confiar en este Dios maravilloso que tiene el poder para hacer el milagro. Era una lucha interna terrible que yo en mi vida de creyente nunca había vivido, porque nosotros los pastores normalmente predicamos de fe, hablamos de creer a Dios, hablamos de ser fieles a Dios, de cualquier circunstancia tenemos un Dios que nos ayuda. Y de hecho así es, Dios nos ayuda, Dios es fiel. Pero ahora me tocó a mí no solamente predicarlo, sino vivirlo. Hablar de fe, pero no solamente hablarlo, sino ponerla en práctica. Empieza una lucha interna terrible. Se siente la opresión, se sentía prácticamente la muerte, la presencia de la muerte. Pero por otro lado, se sentía también la seguridad y la certeza, aunque muchas veces parecía muy leve, pero había una luz de que Dios iba a hacer algo allí en la vida del niño. Empieza ya ahorita sí el tratamiento del niño. Cuando llega un momento determinado donde el niño se agrava en la UCI Job was too pediátrica much del on you Hospital with San Juan. having boxes and Llega problems. un momento dado, llega un momento dado donde
el niño se agrava, tiene un edema cerebral severo, donde su cerebro se hincha de tal forma de que está propenso a herniarse por la vértebra o por el tallo. Una vez eso suceda, el niño hubiera podido vivir o tener un paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Y llega un momento dado donde un neurocirujano del hospital, muy joven él, me dice, bueno, esta es la última opción que tenemos. Yo le voy a plantear dos opciones a usted. La primera opción es que usted, como el papá del niño, firme un consentimiento informado y autorice desconectar al niño y usted lo deje descansar. En otras palabras, que yo autorizara para que el niño falleciera prácticamente. Porque él me decía, el niño no va a tener vida. El niño va a quedar postrado en una cama, el niño va a quedar cuadraplégico, va a quedar vegetal, su comida va a tener que recibirla por sonda y es posible que hasta pierda la vista por el trauma tan central que recibió. Así de que no va a ser el mismo niño que usted vio correr, no va a ser el mismo niño que usted vio andar por ahí. Ahora va a ser diferente, no va a tener vida. Si usted autoriza, dejamos descansar al niño. Pero también me planteó otra opción y me dijo, la segunda opción es que, bueno, usted autorice y hagamos una cirugía, una descompresión cerebral, que es la última opción que tenemos, pero realmente hay un alto porcentaje que el niño fallezca en la cirugía porque es muy grave, es muy complicado, el niño está totalmente, su cerebro hinchado, no ha perdido la forma. Así de que es una cirugía que puede ser, pero realmente hay altas posibilidades de que el niño fallezca. En ese momento, mis amados hermanos, ustedes que tienen sus hijos, pueden imaginarse cómo puede, en ese momento, cómo puede sentirse un padre o una madre. Al uno tener que decidir si su hijo se muere o no se muere, hablándolo humanamente. Es algo terrible. Vuelvo y les digo, era una lucha interna espiritual, donde la duda, donde la penumbra, la desesperanza era grande. Era algo terrible. Se sentía la sombra de la muerte. Pero por otro lado había una luz, había algo allí que lo impulsaba a uno a creer que Dios iba a hacer un milagro. En ese momento, hermanos, yo no sabía qué decidir, no sabía qué decirle al neurocirujano. Cuando de un momento a otro llegó un impulso, un sentir de Dios, digo yo ahora, de decirle al neurocirujano, hagamos una cosa, opérelo. Opere a Juan José, hágale la cirugía, pero yo le digo una cosa, Dios lo va a usar a usted para salvarle la vida al niño. Cuando yo le dije a él, la verdad, yo no pensaba decirle a él esto. Yo no me imaginaba, no pensaba yo decirle a él, esto es algo que fluyó, que salió, que Dios me puso en ese momento para decirlo. Y él sonriéndose me dijo, amén, que así sea. Y yo le firmé el consentimiento informado y dijo, listo. Yo le dije al doctor, le dije, por favor, doctor, le quiero pedir un favor. Quiero que por favor lo opere usted, que usted haga esa cirugía. Bueno, el doctor tenía sus compromisos y me dijo, yo no creo que pueda hacerla yo, pero igual él queda en buenas manos. Yo le dije, por favor, hágala usted. Dios, no sé, Dios me había puesto ese sentir en ese momento de angustia, de decirle esto a este doctor, porque yo sé, en medio de todo esto, yo tenía como esa luz de esperanza aún muy remota, pero yo algo sentía como un impulso de que Dios iba a hacer algo allí. Pero no puedo negarles a ustedes, aunque soy pastor y predico al Señor, hablo de fe, vivimos para Dios, vivimos por fe. Yo no puedo decirle a ustedes de que fue fácil porque cuando la duda viene al corazón, en un momento como estos, no es decir, créale a Dios, crea, no. Es una lucha espiritual interna entre la duda y la fe. Pero en ese momento salió, Dios me puso ese sentir y le dije a este hombre, y luego finalmente él operó a Juan José.
Luego ya cuando yo me fui, ya lo entraron al quirófano, yo no tenía nada que hacer ahí. En ese momento una enfermera me dice, bueno, señor, ¿por qué no se va a descansar? Tómese un café, haga algo por allí. El niño se demora, ya lo van a ingresar ahora al quirófano. Hermano, yo no sabía qué hacer. Definitivamente yo estaba muy desubicado. Era algo que me tenía en ese momento trastornado totalmente. Parecía una pesadilla que se estuviera viviendo. Pero hermanos, el niño lo ingresan. Ya yo decidí salir del hospital. Yo me sentía muy cargado, me sentía atribulado totalmente, me sentía golpeado en el alma, en el espíritu, me sentía físicamente agotado. Cuando finalmente había una de las hermanas en Popayán, la hermana Ana, yo le dije, bueno, hermana Ana, un lugar, de pronto yo quiero estar solo. El niño estaba en cirugía. Y luego ella me dice, claro, yo llamo a mi pastor. Y ella llamó al pastor en Popayán, al hermano Ener Fori, que fue una gran bendición para nosotros, de verdad. Él y su familia estuvieron atentos, nos apoyaron en todo. Y él lo llamó y el hermano fue al hospital, me recogió, el niño estaba ya en el quirófano, afuera estaban los abuelos del niño, mis suegros, mi cuñada, bueno, todas las familias estaban afuera esperando, yo me fui, llegué a la casa de él, el hermano Fori muy amable me instaló en su casa, había una habitación. Yo me senté en esa cama, hermanos, y yo no sabía qué hacer. Y de repente, pues en un rincón del cuarto había una silla ahí. Y yo me acerqué a esa silla, me arrodillé. Y yo lo que les puedo decir, hermanos, ustedes es que yo no le dije nada a Dios. Yo no sabía qué decirle a Dios. Era un momento tan confuso en la vida que no habían palabras para decirle a Dios. Para decirle, Señor, sálvelo, Señor, lléveselo. Yo no sabía qué decirle a Dios. Pasó el tiempo y ya cuando ya me iba a levantar de allí, yo lo único que le dije a Dios, lo único que me salió decirle a Dios fue, Señor, por favor, no se lo lleve. Por favor, Señor, no permita que el niño se muera. Cuando yo le dije a Dios esto, bueno, yo me levanté de la silla, ya el hermano Ener, gracias a Dios, estuvo pendiente. Logré pues bañarme, asearme, porque andaba con la ropa del accidente y todo esto. Uno se desconecta de todo, no sabe si está sucio, si no. Bueno, ya gracias a Dios salí de allá. El hermano ya luego me regresó al hospital y el niño tipo 5:30 más o menos de la tarde salió del quirófano. Cuando yo llegué al hospital, ya me dejaron entrar, gracias a Dios, y yo me dirigí hacia la UCI, esperando que el niño saliera, pero hermano, en ese trayecto yo caminaba y era la duda, era yo pensando, ¿será que el niño se murió? O bueno, el niño, pero era una lucha, vuelvo y digo lo mismo, era una lucha, era algo interno terrible que se vivía en ese momento. Cuando ya el niño, ya lo habían sacado al niño, pero yo no sabía que había salido él o cómo había salido de la cirugía. Cuando de repente viene el doctor, el que lo operó, el neurocirujano, y yo lo vi a él, hermanos, y me dio un escalofrío. Cuando lo vi a él me dio temor, me dio miedo, esperando una respuesta. Y cuando llega de un momento a otro él y se acerca y lo veo que se sonríe. Cuando él se sonríe me dice, tranquilo, el niño está vivo. El niño todavía está vivo. El niño no se ha muerto, el niño está vivo. Está muy delicado, pero está vivo. Cuando este doctor neurocirujano me dijo así, hermanos, de ahí yo dije, bueno, ya Dios va a empezar a hacer algo aquí, va a empezar a hacer algo. Y fue algo, era un pasillo largo allá en ese hospital y yo vi a ese doctor que se fue y por allá volteó y yo seguí hacia adelante, hacia la UCI. Le dije, doctor, yo lo puedo ver. Y me dijo, espera un momento que te den la autorización y lo puedes ver. Cuando yo lo vi que él se fue, y yo ya seguí caminando, hermanos, en el transcurso de entrar a la UCI, hermanos, yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Yo sentí la presencia de Dios en mi vida como lo había sentido siempre a Él.
pero yo sentí la presencia de Dios. Me tocó recostarme en una pared, hermano, y yo quería adorar a Dios, glorificar a Dios. Era Dios confirmando de que Él había iniciado una buena obra gloriosa allí en la vida de este niño. Hermano, ya me tocó, pasé un rato allí, seguí adelante, me dejaron ingresar. Cuando ya ingresé, lo vi al niño allá todavía entubado, estaba en coma el niño, pero ya el niño estaba vivo. El niño todavía tenía signos vitales. En el transcurso de ese día, eso fue una semana que el niño estuvo en ese estado crítico, donde se agravaba y se estabilizaba. No estaba en un lugar estable, sino que llegaban noches donde se entraba en una crisis tremenda, donde parecía que el niño ya se iba. Era una lucha, hermano, con la muerte directamente. Y aparte de eso, la duda, la desconfianza, pero también había fe y confianza en Dios. En ese momento, cuando ya el niño sale de cirugía, a los 2 días más o menos le hacen una tomografía. Le hacen una tomografía y para ver cómo está su cerebro, y empieza Dios a hacer el milagro en la vida de este niño. El cerebro que estaba totalmente hinchado, no se veía la forma, los ventrículos, no se notaba la parte o la línea que separa el cerebro, era totalmente redondo de la hinchazón. Ahora empieza a dar forma, a mirarse, ya los ventrículos y la forma empieza a deshincharse. Y una doctora que miraba esto y me mostraba en un computador, me dijo, bueno, está deshinchando el cerebro, qué bueno, y está deshinchando bastante. Y yo sabía que era Dios que estaba haciendo una obra allí en la vida del niño. Y de ahí en adelante empezó Dios a hacer cosas extraordinarias en la vida del niño. Ya el niño ya empezó a dar como un avance en progreso en su recuperación. El niño Juan José era el niño más delicado que había en la UCI. Allí en la UCI pediátrica era el más delicado, el que realmente los tenía era asustados a los pediatras y a todos los médicos ahí. Hermanos, yo les puedo decir de que Dios empezó allí una obra gloriosa, pero algo muy especial es que un pastor me llamó a mí, les contaba ahorita a los hermanos acá, un pastor me llamó cuando yo estaba en ese momento de angustia, de dolor, en esos momentos tan terribles. Un pastor me llamó y me dijo, hermano, ¿usted es el papá del niño? Yo le dije, sí, señor. Y él me dijo, bueno, conversamos un rato. Y me dijo, hermano, yo le voy a decir algo a usted de parte de Dios. Cuando me dice, usted está atravesando una noche oscura, usted está en una noche terriblemente oscura y yo sé, pero tranquilo que usted y su familia van a ver un hermoso amanecer. Ustedes van a ver un hermoso amanecer con su familia. Pero créale a Dios, tenga confianza en Dios de que esto va a pasar. Cuando ese pastor que no lo mandó nadie sino Dios, solamente el Señor lo mandó en ese momento donde yo necesitaba que mi fe subiera, mi confianza en Dios y afirmara en Él. Este hombre me dice esas palabras, hermano, yo estaba viviendo una noche bastante tenebrosa, oscura. Cuando de ahí en adelante empieza un progreso sobrenatural de este niño y ya empieza el niño ya a querer mover sus dedos, sus manos en la UCI. Ya un momento llega el niño y mueve una mano y yo estaba allí y le dije, doctora, el niño está moviendo una mano. Y ella llega y me dice, no, todavía no, el niño no mueve una mano. Y le digo, sí, el niño la movió. Cuando se acerca y se queda viendo y efectivamente vuelve y mueve la mano, y la doctora empieza a mirar los monitores y a apuntar en una tabla que ella tenía, y ella miraba, yo le miraba la cara y ella como asombrada de que el niño empezara como a despertar tan pronto de un coma tan profundo. Era Dios diciendo, la noche está pasando y ya viene el hermoso amanecer para ustedes. Hermanos, yo lo único que les puedo decir es que por encima de Dios no hay nadie. Por encima de Dios no existe nadie. Hay un Dios tan grande, tan maravilloso,
que este Dios tiene todo el poder y el control para poder vencer aún la misma muerte. La muerte se tiene que sujetar. La muerte tiene que sujetarse a la voz y a la autoridad de Cristo. Hermanos, yo lo único que puedo decirles es que Dios hizo un milagro hermoso, maravilloso en la vida de este niño. Y hasta el día de hoy, Dios lo ha sostenido y lo ha ayudado, y Dios lo va a guardar, y Dios lo seguirá guardando. Y lo digo en el nombre de Jesús, porque lo que Dios hace, Él lo hace bien hecho. Y para seguir, hermanos, y resumir un poco lo que Dios hizo, porque tiempo nos falta para poder hablar de las maravillas de Dios, poder hablar, comentar la grandeza, la maravilla de Dios. Tiempo nos falta definitivamente. Hermanos, ya Dios empezó a hacer un milagro. El niño abrió sus ojos. El niño ya empezó ya a sentir, a escuchar. Ya empezó el niño a tener ese avance tan hermoso que ellos se asombraban al ver al niño en una evolución tan tremenda. Pero hermanos, llegó un momento dado para ir resumiendo, ir terminando un poco lo que es este testimonio, porque nos falta tiempo definitivamente para hablar de lo que Dios ha hecho. Y llega un momento dado donde me encontré al neurocirujano, al doctor que lo operó al joven, y ahí en la salida del hospital me lo encuentro, y llegó un momento dado donde llega él y me dice, el niño está bien, va mejorando. Y de un momento a otro este doctor empieza a llorar, y lo veo así, me muestra las manos, me hace con sus manos así, y me dice, estas manos son de un pecador. Y realmente lo que Dios hizo en la vida del niño fue un milagro. Son las manos de un pecador. Y Dios lo que hizo y lo que está haciendo es un milagro, o es un milagro en la vida de su hijo. Y Dios usar las manos de un pecador para salvar la vida de su hijo es algo que realmente me tiene conmovido. Porque él fue testigo y yo se lo dije porque Dios me dijo que se lo dijera, que Dios lo iba a usar a él para salvarle la vida a Juan José. Así de que Dios hizo cosas extraordinarias en la vida de este niño. Cuando salimos de la UCI, el niño dejó una impresión muy tremenda ya en los especialistas, en las enfermeras que lo atendieron. Fue algo tremendamente especial lo que Dios hizo. Algo hermoso. Y hermanos, ellos aún hasta el día de hoy tenemos contacto con ellos y preguntan por el niño. En el hospital del Bordo también preguntan por Juan José porque fue algo que impactó la vida de ellos. Y cuando ya llegamos a Cali, llegamos de Popayán, ya el niño lo atienden en el Centro Médico Imbanaco, donde los especialistas pues son personas muy estudiadas, muy preparadas en el área que ellos manejan. Y hermano, veían la historia clínica y no podían creer que el niño estaba allí delante de ellos. Así de que yo quise contarles este testimonio mejor para que ustedes confíen y se den cuenta de que Dios tiene el poder por encima de todas las cosas, de que Dios tiene la autoridad, tiene el poder por encima de toda situación y todo lo que toque vivir en la vida. También, hermanos, no hay mejor lugar o no hay lugar más seguro que estar en las manos de Cristo, que estar en la presencia de Dios. Es verdad que estamos viviendo un tiempo difícil. Es verdad que estamos viviendo un tiempo que el mundo está pues asustado, se vive mucho temor, hay mucha mortandad por todo lado. Eso es verdad. Pero hermanos, por encima de todas las cosas, hay un Dios que tiene todo el poder
toda la gloria y toda la potencia habitan en su nombre, el cual es Jesús. Dios realmente es nuestra mejor garantía. Vivir para Dios, vivir en Cristo es nuestra mejor garantía. Sea lo que tengamos que vivir en la vida, lo que nos toque pasar, lo que nos toque atravesar, sabemos de que no es para siempre. Muchas veces el mar se embravece, la turbulencia, todo esto parece que no fuera a acabar, pero hermano, cuando tenemos a Jesús en la barca, cuando Él está con nosotros ahí en la barca, hermanos, puede azotar el mar con toda su furia, pero nuestra barca no se hunde, porque allí está Él con nosotros. Y llegará el momento donde el mar se aplaque y Dios nos llevará a un puerto seguro. Solamente es confiar en Él, tener nuestra seguridad, nuestra confianza en Él, de que Él mismo es la salida. Él no nos presenta la salida, Él es la salida. Jesús es la salida, Él es la solución. En medio de esa situación que vivimos nosotros, en un momento difícil, angustia, dolor, desespero, era algo terrible, pero es allí cuando parece que no está el Señor cerca, parece que estamos solos, es allí donde Él definitivamente está obrando. Como hay un coro por ahí que se canta o cantamos todos, aunque no podamos ver, Él sigue obrando, Él está obrando allí, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y este texto que acabamos de leer del libro de los Salmos, el capítulo 27, el verso 5, nos habla de la protección de Dios, de lo que es Dios definitivamente y de lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos, el que leímos inicialmente, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Gloria a Dios. Y Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Jesús no es religión. Jesús no es una religión más, un pensamiento humano, un concepto humano, no. El que conoce a Jesús, la vida le cambia. El que conoce a Jesús definitivamente va a experimentar un cambio glorioso en su vida. Pero yo personalmente puedo dar testimonio, puedo hablar con argumentos propios porque yo lo viví, de que este Dios tiene mucho poder, que aún la muerte se sujeta a Él. Y Él decide quién vive y quién no vive. Así de que, mis amados hermanos, también quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes que nos alcanzan a ver y a escuchar, porque yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando cuando se dieron cuenta de lo que sucedió. Estuvieron ahí orando por el niño. Esto fue algo impresionante. Esto fue una carga que Dios puso en la iglesia. Ya a nivel internacional llamaban los misioneros de otras denominaciones diferentes también estuvieron orando por este niño. Hermano, esto fue algo impresionante. Pero con todo esto, hermano, también aprendí algo, de que cuando hay una iglesia que ora, Dios se manifiesta. La oración tiene mucho poder. Usted no se imagina, mi amado hermano, el alcance que tiene una oración con confianza, con convicción en Dios. Tiene todo poder, hermano, la oración. Es una comunicación directa con Dios. Y cuando nos ponemos nosotros en esa comunicación, en esa conexión con Dios directa, en oración, hermano, las tinieblas tienen que retroceder. La muerte tiene que retroceder, porque el mismo Jesús nos enseñó cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro. Había una circunstancia difícil. Estaba este hombre ya, su cuerpo descompuesto, su familia era, es más, cuando llegó Jesús, su familia decía, bueno, Jesús, ya él está descompuesto, ya hiede, es mejor ya dejar esto quieto. La duda por encima de la fe, la duda por encima de la confianza en Dios. Pero Jesús no preguntó si él olía mal o bien.
Jesús no preguntó si estaba descompuesto o no. Lo único que Jesús quería era que su nombre fuera glorificado y que la gente se diera cuenta de que Jesús tenía autoridad por encima de la muerte. Y en ese momento se para enfrente de la tumba y dice, da la orden a Lázaro que salga, ni siquiera a la muerte, porque él no tiene que pedirle permiso a la muerte. Él le dice a Lázaro que salga de allá, y el que estaba muerto, el que no tenía esperanza, el que la gente quizá desahució, no había esperanza, todo se había perdido, salió de la tumba, porque cuando Cristo aparece en la vida, hermano, algo tiene que pasar, pero esto Dios lo hace a través de la oración, de la intercesión. Cuando la iglesia en Colombia se unió a orar en favor del niño, hermano, allá en la UCI se libraba una batalla espiritual, una batalla con la muerte, hermano, terrible, que se sentía la pesadez, pero cuando la iglesia en Colombia se unió a orar, yo hablaba ahorita con el hermano Luis, con el pastor, y me contaban que estuvieron orando también pendientes. Hermano, cuando la iglesia se une a orar, hermano, es una iglesia poderosa, es una iglesia que no la detiene nadie, una iglesia que ora, hermano, no la detiene ni la muerte, ni la escasez, ni el virus, ni coronavirus, ni nada de esto que vivimos. Es una iglesia que sigue en pie, una iglesia que tiene cimientos fuertes, cimientos firmes y tienen un buen ancla, la cual es Cristo. El ancla de nuestra fe se llama Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, y a Él sea la gloria. Bendito sea tu nombre, Jesús. Así de que, mis amados hermanos, yo quería compartir con ustedes de una forma resumida lo que Dios hizo en la vida del niño y en nuestra vida. Hoy, por la gracia de Dios, servimos a Dios aquí en la iglesia de el Señor, aquí en la Cecilia, Distrito 5, en el Valle del Cauca. Estamos sirviendo a Dios, predicando a Dios, sirviendo a este Dios que nos dio la vida, que nos prolongó la vida, porque, hermanos, el vivir o el morir predicando, definitivamente no hay vida mejor, no hay nada mejor que vivir para Dios y servirle a este Dios maravilloso. Yo quiero decirles, hermanos, para terminar, mucho ánimo, fuerza. Momentos débiles de debilidad llegan a la vida del creyente. Llegan momentos donde parece que no hay salida, que no hay solución. Llegan momentos donde parece que todo se torna en contra. Parece que la montaña es muy alta y no la vamos a poder subir. Pero es allí donde aparece esa mano divina, aleluya. Y nos da esa fuerza, nos da ese valor para poder coronar esa cuesta y llegar allá donde Cristo quiere vernos. Hermano, no vale la pena dejar a Dios. No vale la pena darle la espalda a Cristo. Este Dios, en Él estamos completos. Estás enfermo, Él te sana. Estás pasando necesidad, Él te provee. Estás en un momento de crisis, Él es el que consuela. Él es todo, en Él estamos completos, dijo el apóstol Pablo. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena serle fieles a Dios. Mucho ánimo, hermano, fuerza en el nombre de Jesús. No es tiempo de equivocarnos. No es tiempo de volver atrás. Es tiempo de seguir adelante, porque Dios nos escogió para seguirle a Él, para hacernos sus hijos, porque Él sabe que nosotros sí podemos llegar a la meta con la ayuda de Él. De antemano, muchas gracias, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, por su atención. Gracias al hermano Luis Gaviria por esta oportunidad que me ha brindado, que me ha dado de estar aquí con ustedes, compartir con ustedes. Creo que lo que Dios ha hecho en mi vida, espero en Dios que de alguna u otra forma aumente su fe, afiance su fe en Dios, afirme su fe en Dios. Y acuérdense, una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Muchas gracias, hermanos, por su atención. La paz de Cristo, Dios los bendiga, Dios los guarde a ustedes, sus familias. Dios guarde a nuestros niños, nuestros ancianos. Bendiga cada hogar de la iglesia y todos los que nos escuchan en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, la paz de Cristo para todos. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es escuchar estos testimonios.
de lo que nuestro Dios hace. Y pues pido excusas de antemano por salirme un poco del protocolo, pero escuchar a nuestro hermano Mauricio, el pastor, es muy bonito, muy especial. Pero quisiera compartir con ustedes, y en especial Juan José tiene el deseo de saludarles a ustedes en esta noche. Entonces vamos a escuchar un saludo de Juan José. Estamos por acá guardaditos porque está haciendo mucho frío, está muy fría la noche, entonces estamos por acá como quieticos. Vamos a escuchar un saludo de parte de este milagro y de este campeón de la vida. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Saludo de una manera muy especial al hermano Luis, a su familia y a todos los hermanos de la iglesia que me están viendo en este momento. Quiero decirles que yo soy el niño por el que muchos de ustedes, la gran mayoría, han orado, han estado orando. Aquí estoy yo, el milagro de vida, dando testimonio, mis hermanos, y dándoles un saludo. Y quiero invitarles a que ustedes nunca dejen de desconfiar del Señor, nunca dejen de orarle, créanle a Él, porque aquí estoy yo dando testimonio de que Él es un Dios todopoderoso, el que le dice a la muerte, Padre, quédese ahí, porque el Señor Jesús todo lo manda, Él es el Rey de todo, Él es el Dios vivo, Él es el Dios poderoso, el que me arrebató a mí y a toda mi familia de las manos de la muerte. Y mis hermanos, quiero decirles de que ustedes nunca dejen de orarle al Señor. Todo lo que ustedes vayan a decirle, díganselo con fe, creyendo de que Él lo va a hacer. Y mis hermanos, aquí estoy yo dando mi saludo, invitándolos a que nunca dejen la oración, porque la oración es una de las cosas más importantes de un cristiano. Y mis hermanos, el Señor Jesús nunca nos ha dejado solos. Aquí estoy yo, como lo digo, dando testimonio, y nunca me voy a cansar de decir de que el Señor Jesús fue el que me salvó, el que me arrebató de las garras de la muerte. Y aquí estoy yo, mis hermanos, dándoles un saludo y diciéndoles que Dios los bendiga y que nunca dejen de orar. Mis hermanos, un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene nada. El diablo se lo devora. Y Dios les bendiga, hermanos, que Dios los acompañe. Siempre vamos a estar orando por todos ustedes para que el Señor los guarde. Y muchos saludos a todos, que Dios los bendiga. Amén, gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo creo que ha sido completo el día de hoy, el testimonio y la predicación de la palabra, bonita palabra que nos insta a buscar cada día más de la presencia de Dios. Bueno, como ya es costumbre, cuando invitamos a alguien a predicar, oramos a favor de estas personas. Vamos a orar a favor del pastor Mauricio, de su familia,